La sala de conferencias olía a ozono y a una confianza cara y no ganada. Era una de esas salas tipo pecera, toda de cristal y aluminio pulido, diseñada para que todos los que estaban dentro se sintieran expuestos y todos los de fuera, excluidos. Al frente de la mesa se sentaba Javier. Javier tenía 25 años. Llevaba un chaleco de forro polar de marca de moda sobre una camiseta que costaba más que mi primer coche y tenía una dentadura que parecía haber sido blanqueada por una explosión nuclear. Era nuestro nuevo director de tecnología. Llevaba 3 semanas en el puesto y, en ese tiempo, su principal contribución había sido reemplazar el café de la sala de descanso por una bebida energética de alta gama y referirse a nuestro mainframe, la bestia de hierro que procesaba miles de millones de euros al día, como deuda técnica. Necesitamos hablar de la velocidad, dijo Javier, recostándose en su silla ergonómica de diseño, haciendo girar un bolígrafo que probablemente no sabía cómo recargar. Necesitamos hablar de agilidad, necesitamos hablar del ancla legacy. Se refería a mí. Yo era el ancla. Me senté allí, con las manos juntas sobre la mesa, mirándolo. Tengo 61 años. He estado en este banco desde antes de que Javier fuera un brillo en los ojos de su padre, un banquero de inversión. Escribí los scripts de procesamiento por lotes que manejaban las liquidaciones nocturnas en 1989. Sobreviví al estallido de la burbuja. A la crisis financiera de 2008 y a 3 consejeros delegados diferentes que creían que la tecnología blockchain era la respuesta a una pregunta que nadie había hecho. No fumo, pero sentado frente a Javier, sentí la picazón fantasma de una adicción a la nicotina que nunca tuve. Quería soplarle humo en la cara solo para ver si escupía su tostada con aguacate. Continúa, Javier, dije. Mi voz era calmada. Es la voz que uso cuando una torre de servidores se sobrecalienta. Háblame del ancla. Mira, Patri, dijo. Me llamó Patri. Nadie me llama Patri. Eres una leyenda. En serio, el trabajo que hiciste en el núcleo COBOL es histórico, pero estamos pivotando. Nos estamos yendo a microservicios nativos de la nube, a Kubernetes. Necesitamos constructores, no mantenedores, y francamente, tu banda salarial. Sonrió. Era una sonrisa de lástima. El tipo de sonrisa que le das a un perro justo antes de llevarlo detrás del cobertizo. Así que, continuó, deslizando un grueso sobre por la mesa. Hemos preparado un paquete de transición. Es generoso. Jubilación anticipada, estatus de emérito honorario. Puedes irte como una heroína. Miré el sobre. No lo alcancé. Por cierto, dijo, si disfrutas viendo a un dinosaurio corporativo a punto de morder la cabeza de un raptor metafóricamente, dale a suscribirte y quizás aún me gusta. Mantiene los servidores funcionando y alimenta mi alegría vengativa. En fin, volvamos a la ejecución. Javier, dije, ignorando el sobre. ¿Sabes que se ejecuta en el mainframe Z-Series en el sótano? Código viejo, se burló. ¿Espagueti? Por eso lo estamos desmantelando. No es solo código, Javier. Es la interfaz de la cámara de compensación. Son las verificaciones de transferencias SWIFT, es el protocolo de seguridad biométrica que cumple con las regulaciones bancarias federales sobre límites de transacciones de alto valor. Ya sabes, las leyes que evitan que la CNMV convierta este edificio en un cráter. Agitó una mano con desdén. Tenemos consultores para eso. Deloitte va a enviar un equipo el lunes. Extraerán la lógica, la refactorizarán en Python y estaremos en AWS para el tercer trimestre. Casi me reí. De verdad que casi. La pura y descarada arrogancia era casi hermosa, como ver a un hombre borracho intentar hacer malabares con motosierras. Deloitte, pensaba que un equipo de consultores de 22 años que aprendieron a programar con tutoriales de YouTube podría analizar 30 años de lenguaje ensamblador y scripting JCL en un fin de semana. Entonces, ¿efectivo inmediatamente? Pregunté. Efectivo inmediatamente, asintió Javier. Necesitamos tu tarjeta de acceso y tu portátil. Seguridad te acompañará hasta la salida. Protocolo estándar, nada personal. Me levanté. Mis rodillas crujieron. Un sonido como el de una rama seca rompiéndose en un bosque muerto, me alisó la falda. No miré el sobre. Metí la mano en el bolso y saqué mi tarjeta de identificación, la tarjeta de plástico con chip que había sido mi pasaporte al santuario interior durante 4 décadas. La coloqué sobre la mesa. Luego metí la mano en el bolsillo y saqué mi token de hardware RSA. El pequeño llavero con los números cambiantes. Lo coloqué junto a la tarjeta. ¿Eso es todo?, preguntó Javier, mirando mi bolso como si pudiera estar robando grapadoras. Eso es todo lo que posee la empresa, dije. No mencioné la otra cosa. La cosa que no podían llevarse. La cosa que no estaba en mi bolso, sino en las crestas de mi pulgar y en el patrón único de mi iris, el hash biométrico almacenado en el sector de solo lectura más profundo y oscuro del kernel de seguridad del mainframe. El hash que había codificado en el sistema hace 10 años después de que una botnet rusa intentara forzar nuestras cuentas de administrador.
El hash que requería mi presencia física para autorizar cualquier cambio en la lógica central de liquidación. Javier no lo sabía. ¿Por qué iba a hacerlo? Nunca habría leído la documentación. Probablemente pensaba que la documentación era un género de Netflix. Buena suerte, Javier, dije. La vas a necesitar. Nosotros creamos nuestra propia suerte. Él sonrió, tocándose la sien. Disrumpir o morir, ¿verdad? Algo así, dije. Salí de la sala de conferencias. Pasé por la oficina diáfana donde los desarrolladores juniors se sentaban en puffs, con auriculares con cancelación de ruido, escribiendo código que probablemente se rompería en el momento en que tocara datos reales. Caminé hacia el ascensor. No miré atrás. El guardia de seguridad, un veterano llamado Miller, pareció sorprendido de verme con una caja de cartón. ¿Todo bien, doña Elena? Bien, Miller, dije, solo actualizando mi sistema operativo. Salí al sol de Madrid. Era gris e industrial, olía a escape y a asfalto mojado. Olía a libertad. Me subí a mi Honda Accord de 2014. No lloré, no grité. Ajusté el espejo retrovisor y me revisé el pintalabios. Disrumpir o morir, susurré para mí. Puse el coche en marcha. Me iba a casa a regar mis hortensias. Y luego esperaría, porque sabía exactamente cuánto tiempo tarda un sistema en darse cuenta de que le han arrancado el corazón. Unas 48 horas. El lunes por la mañana iba a ser interesante. Mi jardín se parece mucho a un mainframe, si lo piensas. Requiere estructura, paciencia y la eliminación implacable de plagas. El sábado por la mañana, estaba hasta las rodillas en mantillo, podando las cabezas muertas de mis hortensias. La tierra estaba fresca y húmeda bajo mis guantes. Era la primera vez en 20 años que no pasaba un sábado por la mañana revisando los registros del servidor con un café. Normalmente, mis fines de semana se puntuaban por el zumbido fantasma de mi teléfono, alertas, avisos, el latido del banco. Hoy, el teléfono estaba en la mesa del patio, silencioso. Era un silencio que se sentía pesado como el aire antes de una tormenta. Me preparé un té. Earl Grey caliente, no la papilla de kombucha que Javier estaba inyectando en las venas de mi departamento. Me senté en mi porche y observé a una ardilla intentar colarse en el comedero de pájaros. Lala Mechat. Era persistente, molesta y finalmente estaba destinada a fracasar porque yo había diseñado ese comedero con la misma paranoia que aplicaba al cortafuegos del banco. Alrededor del mediodía, llegó el primer mensaje de texto. Era de Danny, un ingeniero junior que había contratado hace 2 años. Danny era un buen chico, realmente sabía lo que era un puntero, lo que lo ponía en el 1% superior de los nuevos empleados. Patri, ¿de verdad te has ido? Los Baines están aquí. Los Baines. Así llamábamos a los consultores externos. No siempre eran de Bain, pero eran todos iguales. Trajes relucientes, portátiles caros y una completa falta de comprensión de cómo un banco mueve realmente el dinero. Eran las langostas del mundo corporativo. Tomé un sorbo de té y no respondí. Podía imaginarlo perfectamente. La sala de conferencias estaría llena de pizarras blancas cubiertas de diagramas sin sentido, círculos y flechas, con sinergia escrito en rotulador rojo. Estarían hablando de desacoplar el monolito. Estarían mirando mi código, millones de líneas de COBOL, JCL y 6 definiciones de transacciones, y tratándolo como residuos tóxicos. No entendían que el monolito no era solo una pila de rocas. Era un muro de carga. Al domingo por la tarde, la modernización había comenzado. Lo sabía porque mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Danny. Están saltándose el entorno de Stagin. Javier dice, necesitamos movernos rápido. Les ha dado acceso root a la partición de desarrollo. Están ejecutando scripts que nunca he visto. Sentí un pinchazo frío en el pecho. Acceso root a la partición de desarrollo sin un sandbox de Stagin. Era el equivalente digital de hacer una cirugía a corazón abierto con una motosierra mientras se monta en un monociclo. Cerré los ojos. Podía ver el mapa del sistema en mi cabeza. Era una hermosa y compleja red de dependencias. Si tocabas el archivo maestro de clientes, se propagaba al módulo de servicio de préstamos. Si actualizabas el módulo de préstamos, hacía ping al libro mayor general. Y si el libro mayor general no recibía la confirmación en 0.05 segundos, activaba el bloqueo de fraude. El bloqueo de fraude. Esa era la clave. El bloqueo de fraude no era solo una línea de código, era una puerta biológica. Hace 10 años, después del incidente ruso, la junta directiva entró en pánico. Querían rendición de cuentas. Querían un cuello humano que estrangular si las cosas salían mal, así que les di el mío. Construí una capa de autorización biométrica en la secuencia de actualización central del motor de liquidación. Para aplicar un cambio a la lógica de liquidación de producción, el código que realmente mueve el dinero fuera del banco, necesitabas 2 cosas, una clave criptográfica, que tenían, y un escaneo biométrico del arquitecto principal, que en ese momento estaba podando hortensias en Cataluña. Aún no habían chocado contra ese muro.
Todavía estaban jugando en la parte poco profunda, modificando la interfaz de usuario, cambiando fuentes, moviendo botones. Se creían que estaban nadando. No se daban cuenta de que estaban remando hacia una cascada. Entré y preparé un arroz. Revolver el arroz es meditativo. Requiere atención constante, como un proceso por lotes. No puedes apresurarlo. Si subes el fuego demasiado, lo quemas. Si dejas de remover, si pega. Javier era el tipo de cocinero que subiría el fuego al máximo, tiraría el arroz y se iría a mirar su Instagram. El lunes por la mañana llegó con la sombría inevitabilidad de un pánico de coronel. Me desperté a las 6 de la mañana por costumbre. Me duché, me vestí con mi uniforme de jubilada, mallas de yoga y un jersey de cachemira, y me senté frente a mi ordenador. No iba a conectarme a la VPN del banco. Eso sería ilegal. Pero todavía tenía acceso a la página de Estado Pública. La página que los clientes parecen. Estado. Todos los sistemas operativos, mentí. Susurré a la pantalla. Sabía lo que estaba pasando dentro de ese edificio. Los consultores probablemente se estarían dando la enhorabuena. Probablemente habían refactorizado la pantalla de inicio de sesión y la habían lanzado en producción. Miradnos. Somos ágiles. Cambiamos el color del botón de enviar a azul disruptivo. Pero en lo profundo del sótano, en la sala de servidores con control climático donde el aire se mantiene a unos agradables 18 grados Celsius, el mainframe estaba observando. Estaba viendo estos nuevos comandos desconocidos llegar por la tubería. Estaba comprobando sus listas de control de acceso. Estaba buscando una huella dactilar que no estaba allí. Estaba esperando. Y yo también. Me serví otra taza de Earl Grey. Dani, pensé, mirando mi teléfono. No lo hagas, chico. No intentes arreglarlo. Simplemente deja que arda. Pero sabía que no lo haría. Era demasiado joven. Todavía tenía esperanza. Todavía pensaba que la competencia importaba, estaba a punto de aprender la lección más dura de su carrera. No puedes parchear la estupidez. Las grietas empezaron a aparecer el martes. No fue un colapso total, los sistemas heredados no suelen explotar de golpe. Mueren por 1000 cortes. Empezó con los registros de auditoría. En banca, si no registras una transacción, no sucedió. Y si no sucedió, pero el dinero se movió, eso no es un error. Es un delito grave. Estaba en el supermercado debatiendo entre aguacates orgánicos y no orgánicos. Javier me había arruinado el concepto de aguacates, pero todavía me gustaba el guacamole. Cuando Dani llamó, no un mensaje de texto, una llamada. Dejé que sonara 3 veces. Quería responder. El instinto de arreglar, de solucionar problemas, de salvar el barco, estaba grabado en mi ADN. Pero miré los aguacates. Eran firmes, inflexibles como yo. Contesté. Hola, Dani. Patri. Oh, Dios, Patri, tienes que ayudarme. Su voz era una octava más alta de lo habitual. Parecía estar hiperventilando en un armario de servidores. Cálmate, Dani. Respira. ¿Qué pasa? Los IDs de transacción, tartamudeó. Se están saltando. Procesamos el lote de la mañana y los números de secuencia están saltando decenas de miles. El panel de cumplimiento se está iluminando como un árbol de Navidad, pero Javier nos dijo que suprimiéramos las advertencias. ¿Suprimir las advertencias? Repetí, mi voz plana. Te dijo que silenciaras la alarma de incendios mientras la casa huele a humo. Dijo que era solo ruido legacy. Dijo que los nuevos microservicios manejan la indexación de manera diferente y que el viejo mainframe solo está confundido. Llamó a los registros de error, espagueti de boomer en la reunión de pie. Espagueti de boomer. Apreté el aguacate en mi mano. No cedió, pero mis nudillos se pusieron blancos. Escúchame con atención, Dani, dije, apoyándome contra la exhibición de galletas saladas. No suprimas esas advertencias. Imprímelas. Envíalas por correo a tu cuenta personal, documenta que te ordenaron ignorarlas. Pero ¿cómo arreglo el salto de secuencia? Los consultores están intentando forzar una reindexación en la base de datos en vivo. ¿Están haciendo qué? Casi se me cae el teléfono. Reindexar una base de datos transaccional en vivo durante el horario comercial es suicidio. Bloquea las tablas. Nadie puede leer, nadie puede escribir. El banco se congela efectivamente. Javier les dio el visto bueno, dijo, muévete rápido y rompe cosas. Bueno, dije, una calma fría sentándose en mí, definitivamente acertado en la parte de romper cosas. Dani, escucha. No hagas nada. Ni teclees un solo comando. Si tocas esa base de datos mientras se está reindexando, corromperás los punteros. Convertirás 2.000 millones de euros de datos de clientes en confeti digital. Pero el sistema se está ralentizando. Los cajeros informan de latencia. Deja que se ralentice. Vete a almorzar, Dani. Tómate un largo almuerzo. Patri, por favor, solo dime el código de anulación para el bloqueo de tablas.
Sé que lo sabes, lo sabía. Era una cadena hexadecimal que había memorizado en 1997. Ceros 4 a un loco berride of PW, liberaría las tablas, cancelaría la reindexación y restauraría la cordura. No puedo ayudarte, Dani, dije suavemente. Estoy jubilada. ¿Recuerdas? Soy un ancla. No quieres un ancla que te arrastre. Patri, colgó. Me quedé allí en el pasillo de frutas, mirando los plátanos. Mi corazón latía con fuerza. Iba en contra de todo lo que creía dejar fallar un sistema. Pasé mi vida manteniendo las luces encendidas. Me perdí cumpleaños, aniversarios y vacaciones para mantener esas luces encendidas. Pero si lo arreglaba ahora, Javier se llevaría el mérito. Diría que su metodología ágil resolvió el problema, no aprendería nada. Y la semana que viene, haría algo peor. Puse el aguacate en mi cesta. El miércoles, los pequeños incendios se estaban convirtiendo en un incendio forestal. Los clientes estaban tuiteando. @Banco Costa Este. ¿Por qué mi app muestra un saldo de 0 euros? @Banco Costa Este. No puedo transferir el dinero del alquiler. Arreglad vuestra app. Me senté en mi sofá bebiendo vino, desplazándome por Twitter. La cuenta oficial del banco respondía con disculpas copiadas y pegadas. Estamos experimentando dificultades técnicas intermitentes mientras actualizamos nuestros sistemas para servirle mejor. Servirle mejor encerrándote fuera de tu propio dinero. Luego llegó la filtración interna. Alguien, probablemente Dani, publicó una captura de pantalla en un foro anónimo de TI. Mostraba el uso de la CPU del mainframe. Estaba fijado al 99%. Los consultores habían implementado un script de Python que estaba consultando todo el historial de transacciones por cada inicio de sesión de usuario. Era un ataque de denegación de servicio y venía de dentro de la casa. Vi cómo el precio de las acciones caía un poco. 0,45 euros. Quema, susurré, pero el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Mañana era jueves, fin de trimestre. El jueves era el día de la liquidación, el día en que el banco tenía que reconciliar sus libros con el Banco de España, el día en que se movían miles de millones de euros en transferencias bancarias, compensaciones internacionales y liquidaciones interbancarias. El día en que el sistema tenía que ser perfecto, y el día en que el sistema comprobaría la autorización biométrica del arquitecto principal. Consulté mi calendario. Jueves, 10 a.m., cita en el spa. Momento perfecto. El jueves por la mañana amaneció con el tipo de cielo azul nítido y claro que normalmente augura un buen día para el trading de alta frecuencia. Para el Banco Costa Este, sin embargo, era el cielo sobre un campo de batalla. La liquidación trimestral no es una broma. No es un sprint ágil. Es un plazo estricto y obligatorio dictado por el gobierno antes de las 16 CET. Miles de millones de euros en transferencias comerciales, compensaciones internacionales y liquidaciones interbancarias deben finalizarse. Si el libro mayor no cuadra o si la transmisión no se realiza, las multas empiezan en dolorosas y rápidamente escalan a audiencias del Congreso. Estaba en un balneario en Sitges, vistiendo una bata blanca y esponjosa y bebiendo agua de pepino. Mi teléfono estaba en una taquilla, apagado. En el banco, sabía exactamente cuál era la secuencia de eventos. 8 de la mañana. Los trabajos por lote se inician. El mainframe comienza a agregar los millones de transacciones de los últimos 90 días. Esto suele llevar 2 horas. Con las optimizaciones que el equipo de Javier probablemente había instalado, probablemente se estaba ahogando en su propio vómito. 10 de la mañana. Las primeras campanas de advertencia, los ases de verificación no coincidirían. ¿Por qué? Porque los consultores probablemente habían cambiado la codificación de caracteres de la base de datos de EBCDIC, que a los mainframes les encanta, a UTF-8, que los mainframes toleran pero desprecian, sin actualizar las tablas de traducción. 11 de la mañana. Pánico. Se abre la ventana de liquidación. Las transferencias deben empezar a moverse, pero el sistema está bloqueado en un bucle de verificación. A las 11:15 de la mañana, me estaban dando un masaje con piedras calientes. La masajista, una encantadora mujer llamada Brenda, me preguntó si tenía los hombros tensos. Ya no, Brenda, murmuré en el soporte facial. Ya no. De vuelta en la oficina, Javier estaría gritando. Podía oírlo. Estaría de pie en el centro de operaciones de red, su chaleco de marca húmedo por el sudor. Solo fuerza, estaría gritando, anula la verificación. Tenemos que enviar el archivo. Y ahí es cuando lo intentarían. La anulación de emergencia. La anulación de emergencia es una función que escribí. Existe exactamente para este escenario, cuando los controles automatizados fallan y un humano necesita decir, he verificado visualmente los datos y autorizo esta transferencia a pesar de los errores. Pero no puedes simplemente hacer clic en una casilla así, no para 2.000 millones de euros. El comando requiere privilegios elevados. Nivel de administrador de sistemas 5. Solo había una cuenta de nivel 5 activa. La mía. Onikie, Otuspiem. Salí del spa radiante.
Mi piel se sentía hidratada. Mi alma se sentía ligera. Encendí mi teléfono. Vibró instantáneamente. Y luego siguió vibrando. Bailaba sobre el banco en el vestuario como un objeto poseído. 47 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz, 88 textos. Los desplacé. Javier 12:05 de la tarde. Patricia, contesta. Javier 12:08 de la tarde, tenemos una situación. Javier 12:15 de la tarde, necesito la contraseña para la anulación. Javier 12:20 de la tarde. En serio, contesta el teléfono. Dani 12:30 de la tarde. Son los biométricos, Patri. La pantalla dice autorización requerida. Biométricos del arquitecto principal. Javier se está volviendo loco. Intentó pseudo pasarlo. El sistema lo bloqueó por completo. Sonreí. Una sonrisa fría y delgada. El protocolo ruso. Cuando el sistema detecta un intento no autorizado de eludir la verificación de seguridad de nivel 5, como por ejemplo, un CTO frenético intentando forzar pseudo una liquidación, no solo dice acceso denegado. Asume una intrusión hostil. Entra en modo fortaleza. Bloquea el sistema de archivos. Desconecta las pasarelas externas, congela los activos, y muestra un único aviso en la consola principal. Bloqueo de seguridad crítico. Esperando verificación biométrica. Usuario P. Bueno, el tiempo se agota en 3 horas y 59 minutos y no se recibe el escaneo biométrico en 4 horas. El sistema asume que las instalaciones han sido comprometidas. Inicia un borrado completo de las claves de cifrado. Los datos permanecen, pero se vuelven ilegibles sin una restauración de copias de seguridad físicas en cinta guardadas en una montaña en Colorado. Esa recuperación lleva 3 días. El banco estaría muerto en 3 días. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Javier. La identificación de llamada decía Franklin P. Sterling, presidente del consejo. Franklin tenía 70 años. Era dinero antiguo, no sabía que era Kubernetes, pero sabía que olía el miedo. Dejé que sonara 3 veces, luego contesté. Hola, Franklin. Mucho tiempo, Patricia. Su voz temblaba, no de ira. Terror. ¿Dónde estás? Estoy en Sitges. Acabo de terminar un encantador tratamiento facial. ¿Por qué el sistema? Está pidiendo tu pulgar. Literalmente. Javier dice que no podemos mover el dinero sin ti. Oh, eso, dije, revisándome las uñas. Ese es el protocolo de prevención de fraude. Lo documenté en 2014. Franklin, página 4002 del Manual de Recuperación ante Desastres, lo firmaste. Patricia, tenemos 2 horas antes de que cierre la ventana del Banco de España. Si perdemos la liquidación, somos insolventes. Estamos hablando de incautación regulatoria. Eso suena serio, Franklin. Pon tu precio, gruñó. Solo ven. Envía un helicóptero. No me gustan los helicópteros, dije. Y estoy jubilada. Devolví mi tarjeta. ¿Recuerdas? Javier fue muy específico sobre la inmediatez de mi partida. Patricia, por favor, deja los juegos. ¿Qué quieres? Miré la hora. 1 de la tarde. Tiempo de sobra para conducir hasta allí si tomaba la autopista. Quiero una reunión, dije, en la sala de juntas con el consejo completo y Javier. En 1 hora. Hecho. Franklin dijo, solo llega aquí. Oh, y Franklin, sí, haz que seguridad imprima un pase de visitante. Ya no tengo tarjeta. Colgué. Me subí a mi Honda. No corrí. Puse un podcast sobre jardinería. El tráfico era ligero. El mundo se estaba quemando, y yo traía el único extintor, pero no lo iba a rociar gratis. El trayecto al banco solía durar 45 minutos. Me tomé mi tiempo. Paré a tomar un café, uno de verdad, no la papilla de la sala de descanso. Cuando llegué al aparcamiento de visitantes, vi el caos a través de la fachada de cristal del vestíbulo. La gente corría, corriendo de verdad en un banco. Nadie corre a menos que haya un tirador o un incendio. Esto era peor. Era una crisis de liquidez. Caminé hasta la recepción. Miller, el guardia de seguridad, estaba allí, pálido. Me vio y parecía que quería abrazarme. Doña Elena, gracias a Dios. Han estado llamando aquí cada 5 minutos preguntando si ha llegado. Hola, Miller, dije, dándole mi carné de conducir. Un pase de visitante, por favor. Él manipuló la impresora. Dijeron que te mandaran directamente. Protocolo, Miller, dije suavemente. Pase de visitante. Ya no trabajo aquí. Imprimió la pegatina. Decía Patricia Weller. Invitada. Me la pegué en mi jersey de cachemira, justo sobre el corazón. El viaje en ascensor hasta el piso 40 fue silencioso. Vi los números subir, 10, 20, 30. Con cada piso, el valor de mi conocimiento obsoleto se acumulaba. Cuando llegué al 40, probablemente era la consultora más cara de la costa este.
Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la suite ejecutiva. La recepcionista ya no estaba. Las puertas dobles de la sala de juntas estaban abiertas. Entré. La habitación era un tableu de desesperación. La larga mesa de caoba estaba llena de botellas de agua vacías, sándwiches a medio comer y portátiles que mostraban gráficos rojos. Todo el consejo de administración estaba allí. Franklin Sterling se sentaba a la cabecera, pareciendo que había envejecido 10 años desde nuestra llamada telefónica, y allí estaba Javier. Javier estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Su chaleco de marca estaba desabrochado. Su pelo estaba revuelto. Se giró cuando entré. Su rostro estaba gris. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada hueca y perseguida de un hombre que se da cuenta de que ha destruido su propio futuro. Patricia, dijo Franklin poniéndose de pie. Gracias por venir. No me senté. Me quedé al final de la mesa. Mi bolso colgaba del brazo. No he venido a socializar. Franklin, he oído que tenéis un problema técnico. Es el bloqueo biométrico, graznó Javier. Su voz estaba quebrada. Intentamos anularlo. Intentamos restaurar desde la copia de seguridad, pero la latencia. No se puede restaurar desde la copia de seguridad mientras el sistema está en modo fortaleza, dije, hablándole como a una maestra corrigiendo a un niño lento. Cifra los cabezales de lectura. No leíste el archivo. Readme. Emergency. Texte en el directorio raíz. Javier bajó la mirada hacia sus zapatos. No lo vi. Por supuesto que no. Me volví hacia Franklin. Tenéis aproximadamente. Comprobé mi reloj. 90 minutos antes de que cierre la ventana del Banco de España. Si no me autentico para entonces, las claves de cifrado se borrarán. El banco se quedará a oscuras. El lunes por la mañana, el FROB estará poniendo cintas en las puertas. Lo sabemos, dijo Franklin. Arréglalo, por favor. Puedo arreglarlo, dije. Me llevará unos 30 segundos escanear mi pulgar y mi retina. El sistema reconocerá al arquitecto principal, desbloqueará el sistema de archivos y procesará la cola. El backlog se despejará en unos 20 minutos. Entonces hacedlo. Gritó un miembro de la junta desde la parte de atrás. No puedo, dije simplemente. La sala se quedó mortalmente silenciosa. ¿Por qué no?, preguntó Franklin. Porque el sistema requiere la autorización biométrica de un empleado activo con nivel de acceso 5. Mentí. Realmente no comprobaba el estado de empleo. El mainframe no hablaba con recursos humanos. No lo sabían. Yo no soy una empleada. Me despedisteis. Te contratamos de nuevo, dijo Franklin. Ahora mismo, reinstated con salario completo. No, dije. Javier levantó la vista. Patri, por favor. Lo siento. Está bien, me equivoqué. Las cosas legacy son más difíciles de lo que pensaba. No son cosas legacy, Javier. Es la base. Intentaste construir un ático sobre una base que estabas dinamitando activamente. Metí la mano en mi bolso. No saqué un arma, pero el efecto fue el mismo. Saqué un documento grapado. He preparado un contrato, dije. Es un acuerdo de consultoría. Lo deslicé por la larga mesa. Silbó sobre la caoba y se detuvo frente a Franklin. ¿Consultoría? Franklin entrecerró los ojos. No quiero ser empleada, dije. Los empleados pueden ser despedidos por CTOs de 25 años que piensan que el mainframe es una palabra sucia. Quiero ser una contratista externa. Independiente, irrevocable. Franklin se puso sus gafas de lectura. ¿La tarifa? Chocó. Comprueba las matemáticas, Franklin. Es mucho menos de la multa que pagarás a la CNMV si esa transferencia no sale en 89 minutos. Franklin miró el papel, luego el reloj, luego a Javier. Y una cosa más, dije. Mira la cláusula 4. Franklin leyó la cláusula 4. Se puso pálido. Miró a Javier. Javier parecía confundido. ¿Qué? ¿Qué es? Cláusula 4, leyó Franklin en voz alta, su voz plana. El consultor informará directamente al Consejo de Administración. El puesto de director de tecnología se reestructurará para informar al consultor en todos los asuntos relacionados con la infraestructura central. Los ojos de Javier se abrieron. ¿Quieres que te informe? No, no quiero que me informes, Javier. No quiero hablar contigo en absoluto. La cláusula 4 dice, nunca toques el mainframe. Puedes jugar con tus aplicaciones. Puedes poner los botones azules, pero los adultos están hablando ahora. Miré a Franklin. El tiempo se acaba, Frank. El silencio en la sala de juntas era pesado, roto solo por el zumbido del sistema de climatización, otra pieza de infraestructura legacy que probablemente ignoraron hasta que se rompió. Franklin miró el contrato, era un hombre de negocios. Entendía la palanca. Sabía que estaba mirando una nota de rescate, pero el rehén era su propio banco. Patricia,
Franklin intentó invocar algo de su antiguo poder de negociación. Esta retención es sustancial. 500 euros por hora con un mínimo garantizado de 40 horas a la semana más una bonificación trimestral por retención, añadí, por mantener la disponibilidad biométrica. Esto es extorsión, murmuró el miembro de la Junta desde atrás. No, me volví para enfrentarlo. Era Jenkins. Había votado a favor del acuerdo de externalización el año pasado. La extorsión es ilegal. Esto es oferta y demanda, tenéis una demanda de un pulgar que abre una cerradura de 2.000 millones de euros. Yo suministro el pulgar. El precio es el precio. Caminé hacia la ventana, de pie junto a Javier. Olía a miedo y a champú seco. ¿Sabes?, dije, mirando el horizonte de la ciudad. Cuando escribí el código para el motor de liquidación en 1998, le dije a la Junta en ese momento que necesitábamos un equipo redundante. Dije que necesitábamos formar sucesores. ¿Sabes lo que dijeron? Nadie respondió. Dijeron que era demasiado caro. Dijeron, Patricia, tú eres la mejor. Simplemente encárgate. Así que lo hice. Volví a mirar a la sala. Así que lo gestioné. Lo construí tan seguro que ni siquiera Dios podría mover dinero sin mí. No pagasteis por la redundancia entonces. La estáis pagando ahora con intereses. Franklin miró a la abogada joven que parecía que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. ¿Esto es exigible? Ella hojeó el documento. Es un lenguaje estándar de contratista independiente, señor, excepto la cláusula 7. ¿Cláusula 7? Preguntó Javier. La cláusula 7 establece que el acceso biométrico es intransferible y que cualquier intento de coaccionar, eludir o replicar los datos biométricos del consultor constituye un incumplimiento del contrato, lo que resulta en una tarifa de terminación inmediata de. Tragó saliva. 5 millones de euros. Eso está codificado para el cumplimiento de la responsabilidad por fraude, dije con calma. Recuerda, necesitábamos asegurarnos de que nadie pudiera obligarme a aprobar una transferencia a punta de pistola. Si el contrato se incumple, la responsabilidad se traslada al banco. Usted lo aprobó en la lógica original, Franklin. Simplemente lo estoy codificando. Era hermoso. Estaba usando sus propias reglas de cumplimiento en su contra. El sistema biométrico estaba diseñado para evitar que un criminal me obligara a robar dinero. Ahora, impedía que la Junta me obligara a trabajar gratis. Javier finalmente habló. Parecía desesperado. Franklin, no podemos hacer esto. Está secuestrando el departamento. Si controla el núcleo, mi estrategia de modernización está muerta. No podemos ser ágiles y tenemos que pedir permiso a una consultora cada vez que enviamos código. Franklin miró a Javier y luego a los números rojos en la pantalla proyectada en la pared. Tiempo hasta el fallo de liquidación, 1 hora 12 minutos. Chad, dijo Franklin en voz baja, cállate. La boca de Chad se cerró. Franklin cogió un bolígrafo en blanco. Si firmamos esto, desbloquearás el sistema inmediatamente. Inmediatamente, dije. Y formarás un sucesor. Formaré un equipo, corregí correctamente. No graduados de bootcamp. Contrataré ingenieros reales que entiendan la gestión de memoria y las condiciones de carrera. Tardará 2 años. 2 años, suspiró Franklin. Miró de nuevo el contrato. Miró las caras aterrorizadas de su junta. Miró la ruina potencial de su reputación, firmó. Deslizó el papel por la mesa. Bienvenida de nuevo, Patricia, dijo, su voz desprovista de calidez pero llena de resignación. Cogí el contrato. Comprobé la firma. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Gracias, Franklin. Espero con interés nuestras revisiones trimestrales. Me volví hacia Javier. Dame tu portátil. ¿Qué? Javier parpadeó. Necesito una terminal para acceder a la consola de administración. A menos que quieras que baje al sótano. Eso podría llevar 10 minutos. No tenemos 10 minutos. Javier dudó, luego le entregó su MacBook cubierto de pegatinas. Lo abrí. El teclado estaba pegajoso. Asqueroso. Abrí la terminal. Escribí la dirección IP de la pasarela del mainframe. El familiar texto verde sobre negro apareció. Autorización requerida. Biométricos del arquitecto principal. Levanté mi pulgar derecho. Lo presioné contra el escáner externo acoplado al podio, el que usaban para las votaciones de la Junta. Enruté la señal a través del túnel. La sala contuvo la respiración. Un LED verde parpadeó en el escáner. En la pantalla, el texto cambió. Identidad verificada. Weller, P. Acceso concedido. Modo fortaleza desactivado. Reanudando procesamiento por lotes. Un suspiro colectivo recorrió la sala, lo suficientemente alto como para ser una ráfaga de viento. Se está procesando, dije, viendo cómo las líneas de código se desplazaban como una cascada. La cola se está vaciando. Alcanzaréis la ventana del Banco de España con unos 8 minutos de sobra,
Cerré el portátil y se lo devolví a Javier. Deberías limpiarte el teclado, Javier, dije. La higiene es importante en el código y en la vida. La tensión en la sala se disipó, reemplazada por el abatimiento exhausto de la abstinencia de adrenalina. Los miembros de la junta se estaban aflojando las corbatas, revisando sus teléfonos, susurrando entre ellos. Habían sobrevivido, pero yo no había terminado. Permanecí de pie. El título de consultora no era solo un aumento de sueldo. Era un escudo. Miré la pizarra donde Javier había dibujado la arquitectura de su futuro. Era un desastre de palabras de moda: Data Lake, Serverless, Synergy. Caminé hasta la pizarra, cogí un borrador y borré una sola línea en el centro de su diagrama. Necesitamos establecer algunas reglas, dije. Mi voz se escuchó. No necesité gritar. Yo tenía las llaves ahora. Franklin levantó la vista, frotándose las sienes. Firmamos el contrato. Patricia, ¿qué más? Operaciones, dije. Efectivo inmediatamente. Ningún código toca el mainframe sin mi revisión de código. Ni un script, ni un parche, ni un cambio de fuente. Si el equipo de Javier quiere extraer datos, que usen las APIs de solo lectura que construí en 2005. No consultarán la base de datos directamente nunca más. Eso ralentizará nuestro ciclo de desarrollo, protestó Javier, intentando reunir fuerzas. Tenemos características prometidas para el 4. La integración de la billetera móvil puede esperar, dije. La solvencia no. Miré a Jenkins, el miembro de la junta que lo había llamado extorsión. Jenkins, ¿te acuerdas de 2009? Parecía incómodo. Ataque DDoS. El ataque DDoS. Asentí. Nochebuena. Hackers rusos golpearon el cortafuegos con 40 gigabits de tráfico. Toda la red se estaba doblando. Todos se fueron a casa. ¿Quién se quedó? Jenkins miró la mesa. Tú, adivinó alguien. Me quedé 36 horas, dije. Reescribí las reglas de filtrado de paquetes a mano en tiempo real mientras el ataque estaba ocurriendo. Dirigí el tráfico a un agujero negro que construí sobre la marcha. Le ahorré a este banco 40 millones de euros en fraudes esa noche. ¿Y sabes qué? Recibí un bonus. ¿Una taza? Adivinó alguien. Recibí una taza, dije. Una taza de viaje de marca. Goteaba. Dejé que eso flotara en el aire. Ya no hago esto por una taza. Este contrato no se trata solo de dinero. Se trata de respeto por la complejidad de lo que mantiene vivo este lugar. Tratáis la tecnología como si fuera una mercancía, como si pudieras comprarla al peso. No lo es. Es un sistema nervioso. Acabáis de intentar hacer una lobotomía con una cuchara, Franklin. Miró a Javier, que se estaba encogiendo en su silla. Javier, dijo Franklin. Estás fuera del comité de infraestructura. ¿Qué? Javier se levantó. Pero soy el CTO. No por mucho tiempo, quizás, murmuró Franklin. Patricia tiene razón. Nos hemos acercado demasiado. Estás reasignado a la división de experiencia del cliente. Concéntrate en los colores de la aplicación, deja la fontanería a Patricia. Pero siéntate, Javier. Ladró Franklin. Fue la primera vez que oí que levantaba la voz ante el chico maravilla. Sentí un cálido resplandor en mi pecho. No era solo victoria. Era justicia. Era por cada ingeniero al que le habían dicho que su trabajo era obsoleto por alguien que no podía analizar un archivo CSV. Necesitaré una oficina, dije. No un cubículo, una oficina con puerta. Tómala del rincón, dijo Franklin. Estaba destinada al nuevo vicepresidente de innovación. No contrataremos uno. Bien, dije. Quiero a mi antiguo equipo de vuelta. Dani, Sara. Y trae a Miller de seguridad. Necesita un aumento y necesito a alguien en la puerta que sepa mi nombre. De acuerdo, Franklin agitó la mano. Lo que quieras, solo mantén la luz verde encendida. Miré la pantalla de la pared. La barra de progreso estaba al 98%. Liquidación completada. Fondos transferidos. 2.140.500.0. 0 euros. Un placer hacer negocios con usted, dije. Cogí mi bolso. Pasé junto a Javier. Parecía que estaba a punto de llorar. No te preocupes, Javier, susurré al pasar. Todavía puedes scrunch, solo que no en mis servidores. Salí de la sala de juntas. El aire en el pasillo se sentía diferente. Ya no era rancio. Se sentía como mi aire. Revisé mi teléfono. 3:45 de la tarde. Todavía podía llegar a Sitges para un almuerzo tardío. Me entró un repentino antojo de un filete muy caro. El lunes siguiente, el ambiente en el banco Costa Este había cambiado. Los carteles de Muévete rápido y rompe cosas habían sido retirados. En su lugar, había una palpable sensación de precaución. Llegué a las 9 de la mañana. Aparqué en la plaza marcada como reservada, que antes pertenecía al VP de Innovación. Cuando entré en la planta de TI,
El silencio fue instantáneo. Los desarrolladores junior, que normalmente tenían la cabeza moviéndose al ritmo de la música techno, dejaron de teclear. Me miraron con una mezcla de miedo y asombro. Ya no era solo la señora mayor del sótano. Era la que había puesto de rodillas a la junta. Javier no se veía por ninguna parte. Los rumores decían que su oficina había sido trasladada al edificio anexo, el que estaba al lado del garaje de aparcamiento donde el HVAC es ruidoso y el wifi es irregular. Ahora era el jefe de estética digital. Estaba a cargo de las fuentes. Era un purgatorio apropiado. Caminé directamente al centro de operaciones de red. Dani estaba allí, mirando un monitor. Parecía que no había dormido en 3 días. Patri, susurró cuando me vio. ¿Es cierto que has vuelto? Estoy consultando, Dani, dije, dejando mi bolso en un escritorio. Paga mejor. Y no tengo que asistir a seminarios de RRHH. Me miró como si fuera una superheroína. El sistema se estabilizó inmediatamente después de que escanearas. ¿Qué hiciste? Autoricé el lote, dije. Y luego revertí todos los cambios de los consultores. Todos de vuelta a la versión 4.2 del kernel. Pero esa es la compilación de 2018, dijo Dani. Exacto, dije. Funciona. Actualizaremos cuando tengamos un plan, no una alucinación. Aplaqué las manos. Muy bien, todos, escuchad. La sala de veinteañeros se giró para mirarme. Mi nombre es Patricia. Soy la arquitecta principal. Durante el último mes, se os ha hecho creer que la velocidad es la única métrica que importa. Eso es una mentira. En este edificio, la precisión es la única métrica que importa. Si te mueves rápido y pierdes dinero, no eres un disruptor. Eres un pasivo. Señalé la pantalla principal, que ahora mostraba un flujo saludable y constante de registros de transacciones en verde. Vamos a hacer una revisión de código, anuncié. Vamos a revisar cada uno de los scripts que dejaron esos consultores. Si no tiene comentarios, lo borramos. Si no tiene manejo de errores, lo borramos. Si importa una biblioteca que no habéis validado vosotros mismos, lo borramos. ¿Está claro? Sí, señora, un coro de voces respondió. Era música para mis oídos. Pasé el resto del día en la sala de servidores. La sensación física del aire frío, el zumbido de los ventiladores, las luces parpadeantes. Era reconfortante. Escaneé mi pulgar para desbloquear el rack. El pitido fue un saludo amistoso. Encontré el servidor de consultoría. Un servidor Blade que habían insertado sin tornillos de montaje adecuados. Vibraba. Lo saqué. Lo cambié en caliente directamente del chasis. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Recolección de basura, murmuré, arrojando la Blade a un montón de chatarra. Dani se acercó. Patri, ¿puedo preguntarte algo? Dispara. ¿Por qué volviste? Tenías la salida perfecta. Podrías haberlo dejado arder. Miré el rack de servidores. Miré los cables cuidadosamente atados por mí hace años. ¿Por qué construí esto, Dani? Dije. Es feo. Es viejo. Está escrito en un idioma que nadie habla ya, pero alimenta a familias. Paga hipotecas. Mantiene las luces encendidas para millones de personas. No quemas una casa solo porque no te gusta el papel pintado. Dani asintió. ¿Puedes enseñarme las cosas reales, JCL, Bam? Sonreí. Coge una silla, chico, y tráeme un té. El Grey, caliente. Javier se había ido. Los parásitos habían sido purgados. Y por primera vez en años, el sistema estaba a salvo. Pero aún no había terminado. Tenía un último mensaje que dejar, una salvaguarda final para asegurar que incluso después de que me hubiera ido de verdad, dentro de muchos años, nunca olvidarían quién tenía las llaves. 3 meses después, el banco volvía a ser aburrido. Aburrido es bueno. Aburrido significa que el dinero está a salvo. Solo venía a la oficina los martes y jueves. Ahora, el resto del tiempo, trabajo desde mi jardín, monitorizando los registros en una tableta segura y cifrada que el banco pagó. Javier acabó renunciando. Buscó otras oportunidades en una startup de criptomonedas que quebró 6 semanas después. No envié una tarjeta. La junta directiva me trató con un nivel de respeto aterrador. Cuando entraba en una reunión, las conversaciones cesaban. Sabían que la mujer del jersey de cachemira tenía el interruptor de apagado de toda su operación. En mi último día de la fase inicial de restabilización, preparé un documento. No era código. Era una carpeta, gruesa, pesada y encuadernada en cuero negro. Caminé hacia la sala de juntas. Estaba vacía. Coloqué la carpeta en el centro exacto de la mesa. La portada decía: Ciclo de vida del sistema y plan de sucesión. Confidencial. Dentro, no solo había documentado el código. Había documentado la filosofía. Escribí sobre la necesidad de la fricción.
¿Por qué los sistemas deberían ser difíciles de cambiar? ¿Por qué Legacy no es un insulto sino un testamento a la supervivencia? Y en la última página, dejé una pequeña sorpresa. Había actualizado el bloqueo biométrico. Ya no era solo yo. Había añadido un segundo requisito para autorizar un cambio de nivel 5. El sistema ahora requería, 1. El escaneo biométrico del consultor principal, yo, 2. La contrafirma de un arquitecto junior cualificado. Había ascendido a Dani. Él aún no lo sabía, pero su huella dactilar era ahora la segunda llave del reino. Si alguna vez querían despedirme de nuevo, tendrían que despedirlo a él también. Y Dani era leal. Me había asegurado de eso. Salí del edificio. El aire era nítido. El otoño llegaba a Cataluña, las hojas se estaban volviendo del color del dinero y del óxido. Me subí a mi Honda. Comprobé la aplicación de mi cuenta bancaria. La retención trimestral acababa de ingresar. El número era grande, cómicamente grande. Le di golpecitos al volante. Sistema asegurado, dije. Conduje a casa. Tenía hortensias que podar. Y por primera vez en 40 años, no me preocupaba que sonara el teléfono, que suene. Ahora soy consultora. Cobro por las llamadas fuera de horario. Y si alguna vez intentan reemplazarme con una IA o una blockchain o un Javier, bueno, buena suerte para ellos. Sé dónde está el interruptor. El poder real no se anuncia. Patricia simplemente dejó que el silencio del mainframe hablara por sí solo. Luego fijó sus propias condiciones. Ignorar décadas de experiencia tiene un precio elevado. El verdadero valor siempre encuentra su camino de regreso a la cima. Gracias a todos por seguir esta historia. Nos vemos en la próxima.